Video de metodología, temas, lógica, use sociologismo y use marxismo. El día de hoy les voy a presentar tres temas importantes en el derecho, que es la lógica, el use sociologismo y el use marxismo. El objetivo de este video será explicar, comparar y ejemplificar cada uno de estos enfoques desde una perspectiva jurídica, sin sobrecargar con tecnicismos, pero sí profundizando lo suficiente como para mantener el interés y la claridad de estos tres temas. El derecho no es solo un conjunto de normas, es una construcción social, una práctica discursiva y un sistema que se interpreta, se aplica y se transforma según el contexto histórico y político. Para poderlo entender nosotros de manera profunda, necesitamos mirar desde distintas perspectivas, desde la razón, desde la realidad social y desde la crítica ideológica de cada una. En este video vamos a explorar tres enfoques fundamentales en el derecho. La lógica es la base del pensamiento jurídico racional y el sociologismo es el que nos invita a ver el derecho como fenómeno social y el marxismo que nos muestra cómo el derecho puede ser un instrumento de dominación o de emancipación. Al final yo compararé estos tres enfoques para poder entenderlos. ¿Qué es la lógica? La lógica es el estudio de las reglas del pensamiento correcto. Permite construir argumentos válidos, evaluar la coherencia de una norma y evitar contradicciones en la interpretación del derecho. Existe la lógica formal y la lógica material, al igual que otras. La lógica formal se enfoca en la validez de la estructura sin importar el contenido. La lógica material o sustancial, que también se le puede llamar, es o se interesa en la verdad del contenido. ¿Cómo se aplican en el derecho? La lógica permite interpretar normas, aplicar sanciones, construir argumentos jurídicos sólidos. Una de las principales herramientas lógicas en el derecho sería que hay inferencias educativas, principios de identidad, de no contradicción y tercero excluido, al igual de que puede estar las reglas de la lógica proposicional. La importancia en la argumentación jurídica. La lógica tiene una importancia en la argumentación jurídica porque puede haber claridad en los conceptos, coherencia en las sentencias, al igual que justificación racional de decisiones. Existe también que puedan haber dos que tres críticas y límites de la lógica en el derecho. Por decir una, no, sería que no todo en el derecho puede resolverse con una lógica formal, o que las ambigüedades, los vacíos y las contradicciones del sistema legal requieren una interpretación flexible. O una última, se podría decir que la lógica no capta la dimensión emocional, política o cultural del derecho. Ahora vamos con el tema ius sociologismo. ¿Qué es el ius sociologismo? Es la corriente que afirma que el derecho debe entenderse desde la realidad social, que las leyes no son entes abstractos, sino que nacen, viven y mueren dentro de una sociedad concreta. El origen del sociologismo y su contexto histórico surge como crítica del positivismo jurídico rígido en el siglo XIX y que fue influenciado por la psicología de Weber, Ehrlich y otras. El sociologismo, bueno, un tema del sociologismo que es que el derecho no puede separarse de la vida social, o lo que le importa no es solo la ley escrita, sino el derecho vivo, que es lo que se aplica realmente. Al igual que se requiere una mirada empírica o poder observar, medir y analizar cómo funciona el derecho en la práctica. Un ejemplo que les puedo dar yo sería que en una comunidad rural la propiedad de la tierra se regula por usos y costumbres, aunque la ley diga otra cosa. Según el sociologismo, esas prácticas tienen un valor jurídico. Eh, Les puedo decir que el derecho vivo, que fue Eugen Ehrlich,
que fue el que lo dijo, que él sostenía que el centro del derecho no es el Estado, sino la sociedad. Lo que regula la vida cotidiana no son tanto las leyes, sino las normas que realmente se obedecen. Uno de los aportes, o varios de los aportes del sociologismo, es el acercamiento entre derecho y ciencias sociales, o que se mejoró el diseño legal al conocer las necesidades sociales reales, y que se visualiza la brecha entre norma y práctica. Una de las críticas que yo le puedo hacer sería que el riesgo de justificar prácticas injustas por ser costumbre. Ahora vamos con la parte marxismo. ¿Qué es el marxismo? Es una corriente crítica que analiza el derecho desde las relaciones de poder y clase. Desde mi perspectiva, el derecho es una herramienta del Estado burgués para preservar el orden capitalista. Uno de los muchos fundamentos en el pensamiento marxista es la infraestructura, que es la base económica, que es la que determina la superestructura, que es el derecho político o la ideología. Otro fundamento que yo les puedo dar sería que el derecho forma parte de esa superestructura y reproduce la ideología dominante. No es neutral, pero está al servicio de la clase dominante. Una crítica al positivismo que yo estuve buscando y la hice con mis propias palabras a lo que yo entendí es que el derecho no es autónomo ni imparcial y que protege la propiedad privada, la acumulación de capital y el control de los medios de producción. El autor fundamental del marxismo fue Evgeny Pashukanis, que él fue el que sostuvo que la forma jurídica es una expresión de la forma mercantil, sujeto de derecho, al igual que el sujeto de intercambio en el mercado. El derecho también actúa como elemento cultural e ideológico, enseñando a las personas a aceptar el orden existente como justo y natural. Un ejemplo que yo les pude poner yo de lo que yo entendí fue que las leyes que penalizan la protesta social o protegen grandes fortunas en crisis económicas muestran cómo el derecho actúa a favor de la élite económica. Algunos de los aportes del marxismo es que relaciona el derecho y lucha de clases, desenmascara el carácter ideológico del derecho y que propone un derecho emancipador surgido desde los trabajadores oprimidos. Una crítica es que puedes caer en un reduccionismo económico y que puedes desconocer los avances del derecho en favor de los derechos humanos. Una comparación que yo les puedo dar es que en el aspecto, bueno, en el enfoque la lógica es formal y racional, el sociologismo es empírico y social y el marxismo es crítico, político y económico. En el aspecto de un objeto de estudio, por así llamarlo, en la lógica sería la validez del razonamiento, en el sociologismo sería el derecho a la sociedad y el marxismo sería en el derecho como instrumento de clase. En el método de lógica sería deducción, análisis y lógico. En el del sociologismo sería observación social y estadística. Y en el marxismo sería análisis histórico y dialéctico. En el aspecto de tener una visión al derecho sobre la lógica sería en sistema normativo lógico. En el sociologismo sería fenómeno social dinámico y en el marxismo sería herramienta de dominación. Las debilidades de la lógica sería que ignoras el contexto social, en el sociologismo sería que hay una falta de criterio normativo y en el marxismo sería que hay un riesgo de ideologización. Pues mi conclusión sobre estos tres temas que son fundamentales en el derecho sería que estos tres enfoques, la lógica, el sociologismo y el marxismo, no muestran que el derecho puede ser analizado desde múltiples perspectivas, como sistema de reglas racionales, como reflejo de la vida social o como instrumento de lucha y control. Entender estos enfoques no solo es útil para nosotros los estudiantes de derecho, sino para cualquiera que quiera comprender cómo se construyen las normas que rigen nuestras vidas y sobre todo que nos invitan a pensar críticamente
qué tipo de derecho queremos construir o cómo queremos llevar nuestras vidas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es el López Montoya Alan. Hoy les hablaré de tres temas importantísimos en, en el derecho. Eh, Uno de ellos es el ius sociologismo. Esta es una corriente jurídica que pone el acento en la sociedad más que en las normas escritas. Esta surge en los finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como la crítica al ius positivismo, que solo veía el derecho como normas creadas por el Estado. Eh, Sostiene que el derecho no solo es la ley, también son costumbres, prácticas sociales y hechos. Eh, Busca explicar cómo el derecho como fenómeno social, no únicamente como pues algo formal. Una de sus principales características del derecho, bueno, en el ius sociologismo, es que el derecho es el producto de la vida social, la costumbre y la práctica que tienen tanta fuerza como la ley, ¿no? Eh, También que el juez no solo aplica la norma, sino que debe considerar la realidad social. También que influye como las teorías modernas, como realismo jurídico. Este, para que entiendan mejor el tema, les pondré un ejemplo. Si en una comunidad se reconoce como válido un acuerdo verbal para todos, bueno, y que todos lo cumplen, aunque la ley diga que debe de ser escrito, para el ius sociologismo, ese acuerdo también es un derecho. Y ahora les voy a hablar también del otro tema, uno de los otros temas, es el ius marxismo. Es una visión del derecho del materialismo histórico de Marx y de French inglés. Eh, Considera que el derecho no es neutro, está ligado a la estructura económica de la sociedad. El derecho sirve como instrumento de la clase dominante para mantener su poder. Cambia conforme cambian las formas de la producción, esclavismo, eh, feudalismo, capitalismo, etcétera. Una de las principales ideas es el derecho es parte de la superestructura junto con la política, la religión y la ideología. Está determinado por las infraestructuras económicas y el modo de producción. En la sociedad comunista, al desaparecer las clases sociales, el derecho también desaparecía. Este, un ejemplo de es mmm, podemos poner las leyes sociales, laborales en el capitalismo que permiten la explotación de jornadas largas y salarios bajos. Son vistas por el ius marxismo como un mecanismo de control de la clase burguesa sobre la clase trabajadora. Mm,
Una diferencia de las principales de estas dos que les acabo de explicar es que el ius sociologismo se ve en el derecho como un fenómeno social que surge de la práctica y el ius marxismo lo ve como un instrumento de dominación de clase ligado a la economía. Ahora les voy a hablar de un tema, del último tema, que para mí es el más importantísimo actualmente, es sobre la lógica en el derecho. La lógica es la disciplina que estudia las formas correctas del razonamiento. En el derecho la lógica se usa para pensar, argumentar y decidir de manera congruente, evitando contradicciones. La definición de lógica, si bien es cierto, la lógica es la aplicación de las reglas del pensamiento lógico al análisis, la interpretación y la aplicación de normas jurídicas. Y una de las funciones de la lógica en el derecho es ordenar el pensamiento jurídico. Esta ayuda a los juristas a que argumenten sin contradicciones, interpretar las normas ya sea para que permite controlar el verdadero sentido de la ley. Y construir argumentos para demandas, defensas, sentencias y doctrinas. También se puede también se puede utilizar para evitar falacias, no caer en razonamientos falsos o manipulaciones. Unos de ejemplos de lógica aplicada en el derecho es el silogismo jurídico, educación lógica, pues. Eh, Premisa mayor: toda persona que comete un delito pues debe de ser sancionada por la ley. Una premisa menor es que si Juan cometió un delito, pues, pues Juan debe de ser sancionado por la ley, ¿no? Eh, de la lógica viene el principio de no contradicción. Eh, es una norma no, bueno, más bien una norma no puede decir al mismo tiempo que algo es permitido o prohibido. O es sí o es no. Otro sería la analogía. Este, si la ley no regula un caso concreto, se aplica la regla de un caso semejante. Eh, bueno, para que sea más fácil entender, en resumen, la lógica en el derecho es la herramienta del razonamiento jurídico que garantiza a los jueces y abogados y legisladores piensen con claridad, coherencia y rigor para aplicar la ley. Eh, pues, ¿qué más les puedo decir? Un otro ejemplo de pues de la lógica es que si la ley eh, dice que no está bien lo que haces, pues claramente bueno, más bien si haces una acción que bajo la ley esté mal, pues claro, habrá alguna sanción por el comportamiento, por la acción que hiciste. Pues nada, espero les haya gustado mucho mi explicación sobre los tres temas importantísimos en el, bueno, que conlleva el derecho. Y sería todo.
Este, muchas gracias por la atención y nada, hasta ahí termina.